Vamos a ver el álgebra de funciones continuas. Sean f y g funciones continuas en x igual a a. Entonces, también son continuas en x igual a a las siguientes funciones. La primera ya pues sería f más g, f menos g, f multiplicado por g, también pues k por f, donde k es un número real, ¿vale? K perteneciente a R. También sería continua, pues por ejemplo, la función f partido por g. Pero cuidado, aquí, claro, siempre que esté definida, entonces, suponiendo que g de a es distinto de 0, claro, si no, no podría ser continua en a, porque no existiría esta función en a. Bueno, no existiría, daría una indeterminación en general. Esto es para cuando esté determinado. Y en cuanto a lo que respecta a la composición, pues también sería continua g compuesta con f, que se lee así. Vamos a ver qué significa esto de g compuesta con f, pero aquí debería ser, nosotros tenemos un punto, x. Vamos a ver sobre esto. Tenemos x y lo primero que se le aplica sería f. Y esto me da, bueno, x. Bueno, vale, f de x. Y después, al aplicarle g, me va a dar g de f de x, que es como se define si pasamos de un extremo a otro, de aquí a aquí, pues es como se define f compuesto con g. Es decir, primero se aplicaría sobre x f y luego g. Y se lee f compuesta con g. Se escribe de izquierda a derecha. Esto lo vimos en la ESO. Bueno, pues aquí, en el caso de a, si nosotros partiésemos de a, entonces esto pasaría de a, pasaría a f de a. Y luego pasaría a g de f de a. Con lo cual, aquí lo que se debe exigir es, para que sea continua la función compuesta, es primero que f sea continua en a. Pero después g no se aplica sobre a, sino se aplica sobre f de a. Entonces, hay que suponer que g es continua en f de a para que se pueda aplicar la cadena. Entonces, esta es la suposición que hay que hacer ahí. La composición es continua siempre que g sea continua en f de a. Bueno, pues es un álgebra, quiere decir que tiene una serie de propiedades, conmutativa, distributiva, elemento neutro, una serie de propiedades igual que las de, las de los espacios vectoriales, las de los grupos, los cuerpos, en fin, pues esta es álgebra porque tiene además pues más operaciones, no solo una suma y un producto, sino que además tiene producto por elementos de un espacio, o sea, por números, y además tiene otra operación más, que es una composición. No solo es un espacio vectorial, sino que además tiene una composición, y eso me da una estructura muchísimo más rica. Los polinomios, en fin, muchas de los tipos de funciones pues son álgebras. Se puede hablar de la álgebra de polinomios, pero también se puede hablar de la álgebra de funciones continuas y también del de derivables. Bueno, nosotros nos centramos con las funciones continuas. Vamos a ver teoremas relativos a funciones continuas. El primero de ellos ya lo conocemos, que es el teorema de conservación del signo.
y que lo hemos usado mucho. Teorema de conservación del signo. ¿Y cómo era esto? Sean A y B dos ceros consecutivos o dos raíces consecutivas, dos raíces consecutivas de, por ejemplo, de la función f de x, que es continua, en AB. Entonces, el signo de f se mantiene constante en dicho intervalo. Aquí no vamos a demostrar nada. Las demostraciones requieren de razonamientos que, bueno, pues todavía no tenemos las herramientas necesarias para demostrarlos, pero sí tenemos, por ejemplo, aquí, digamos, pues con esto es de sentido común. Tenemos aquí una raíz A y otra raíz B y una función continua que, bueno, que pasa por A y que pasa por B, porque o sea, por A 0 y B 0. Este sería el eje X, digamos. Entonces, f de A vale 0 y f de B vale 0. Y resulta que no hay ninguna otra raíz intermedia, porque son dos ceros consecutivos. Entonces, ¿cómo va a ser la función? Pues imaginaos que pintamos una línea continua. ¿Cómo se puede pintar una línea continua? Es que no hay muchas... O sea, o es así, por ejemplo, sería una posibilidad... Bueno, tiene que pasar por A. Esta es una posibilidad. Esta es otra posibilidad. Hay más posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta otra. Y más, ¿no? Bueno, las he puesto muy suaves, ¿eh? Esto podía tener aquí pues un... Vale, pues lo que sí es cierto es que entre A y B, o la función está por aquí arriba o la función está por aquí abajo. No corta al eje en más sitios, porque si no, pues tendría un cero más y solo tiene dos ceros consecutivos de AB. Esto lo usamos nosotros, lo hemos usado, vamos, de seguido. Cuando hemos calculado, por ejemplo, esto es una parábola y la parábola pasa por aquí y por aquí. Bueno, las parábolas son así o son asado. Vale, imaginemos que es de esta forma, pues no quedaría más remedio que la parábola viniese siendo así. Y entonces el signo sería positivo, aquí negativo y aquí positivo, por el teorema de conservación del signo. Y si fuese al revés, pues sería de la otra forma. También hemos visto, por ejemplo, funciones que tienen pues varios ceros simples, ¿eh? Estos son ceros simples consecutivos. La simple, habría que decir, bueno, es igual, da igual, aunque el signo no cambie, aunque sea doble, aquí el caso es que aquí el signo es constante. Por ejemplo, si aquí fuese positivo, bueno, pues aquí podría ser positivo o negativo, me da igual, ¿eh? El que sea, pero siempre el mismo signo en el interior del intervalo. Las parábolas se que van así. Pero, o sea, porque la función, por ejemplo, pues podía ser una cosa que viniese así, ¿no? No tiene por qué ser, aquí es positiva, vale, pero aquí podría ser así. Es positiva, pero lo que sí es, dice este teorema, es que en cualquiera de los intervalos, en este intervalo, por ejemplo, la función siempre toma el mismo signo. Entre dos ceros consecutivos, el signo de la función se mantiene constante. Aquí sería negativo, aquí sería positivo, el que sea, pero constante, no cambia en medio.
Esto es de cajón, ¿eh? No tiene tampoco mucho más. Bien, una cosa que no se ha dicho aquí y que bueno, que ha pasado un poco desapercibida, es qué significa que la función sea continua en AB. Porque nosotros sabemos que una función f es continua en un punto en x igual a A, si y solo si existe el límite cuando x tiende a A de la función. Y además existe el valor de la función y ambos son iguales. Bueno, vale, pero ¿qué ocurre si A no está justo en el interior del intervalo, sino que es uno de los extremos, bien este o bien este otro? Bueno, pues que ahora el límite aquí no existiría. Vamos a suponer que cogemos precisamente el límite aquí no existiría porque para que exista el límite deben existir los límites laterales. Es decir, aquí debe existir el límite cuando x tiende a A menos de f de x y también debe existir el límite cuando x tiende a A más de f de x. Este teorema, si yo tengo el intervalo AB y me puedo acercar a A por la derecha, perfecto, puedo calcular este límite de aquí. Pero de este otro no dice nada el enunciado. Yo no sé aquí si me puedo acercar, si no puedo acercar, si existe el límite, si no existe el límite, porque la continuidad es en este intervalo. Bien, lo que hay que hacer aquí es tener en cuenta que esto es para la noción de continuidad lateral. En este caso sería una continuidad a la derecha. Es decir, que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A, pero si yo me acerco a A por la derecha. De la misma forma, pues en B lo que se exigirá será la continuidad por la izquierda. Que sería el límite cuando x tiende a B de f de x igual a f de B, pero a B me tengo que acercar por la izquierda. Esto sería lo que habría que sustituir aquí. En A sería por la izquierda y en B sería por la derecha, para tener en cuenta la continuidad lateral. Siempre que se hable que f es continua en un intervalo cerrado, siempre que se hable que es continua en un intervalo cerrado, siempre que se diga que f es continua en AB, se entenderá la continuidad lateral en los extremos del intervalo. Bueno, no sé para qué lo escribo, si casi no se entiende. Y en el interior, pues en el interior sí, en el interior con toda regla, la continuidad por los dos lados, o sea, la continuidad. Tened en cuenta que la continuidad nosotros hacíamos f de A menos y f de A más y poníamos que los tres eran iguales. Continuidad a la izquierda, o sea, continuidad en el extremo izquierdo, se exigiría continuidad por la derecha. O sea, el límite cuando x tiende a más de f de x igual a f de A. Y continuidad en el extremo derecho, pues exige continuidad por la izquierda. Me voy acercando por dentro del intervalo. Límite cuando x tiende a b menos de f de x debe ser igual a f de b. Esto es la definición de continuidad lateral. No es el teorema de conservación del signo. Vamos a correr la pantalla un poco más para abajo para poder hablar del siguiente teorema, que es el teorema de los valores intermedios. Teorema de los valores intermedios. También un teorema muy sencillito. Nosotros tenemos aquí una función y resulta, bueno, pues que f de a vale lo que sea. Aquí f de a. Aquí tenemos a, es una función continua, ¿eh? Y aquí tenemos f de b. Bueno, pues, por ejemplo, imaginemos que f de a vale 2 y que f de 3 vale
6. Bueno, pues la función, da igual lo que haga, me da igual que la función pues venga así, ¿vale? O que me venga como sea, de otra forma. Pues vamos a poner, por ejemplo, así. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, esta función, lo que dice este teorema es que si f de a vale 2 y f de b vale 6, en algún momento f de a va a coger todos los valores que están entre 2 y 6. O sea, va a coger todos los valores que están entre f de a y f de b. Va a existir un numerito aquí, el que sea, por ejemplo, ¿cuándo vale 3? Pues habrá un momento, ¿cuándo vale 3? Pues tiene que existir un punto en el que f de ese punto me valga 3 o 4 de cualquier valor entre f de a y f de b. En nuestro ejemplo, entre 2 y 6. Bueno, pues ese es el teorema de los valores intermedios, que dice, si f, ya formalizado, si f es una función continua en el intervalo cerrado AB y K es cualquier valor intermedio entre f de a y f de b, entonces existe al menos pues un número, un C, dentro del intervalo, este C está dentro del intervalo, para el que f de C es justo ese valor. Pues eso es también otro teorema que es de cajón. Igual que el siguiente se llama teorema de Bolzano. Este suele caer bastante, teorema de Bolzano. Aquí, venga, teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano también es un caso particular de este teorema de los valores intermedios. Vamos a suponer en nuestro caso que la función es así y que en A es positiva, f de A, por ejemplo, y que en B pues es negativa, f de B negativa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por el teorema de los valores intermedios, en algún momento, como f de b es negativa y f de a es positiva, va a valer 0. Pero es que esto se ve, si la función es continua, claro, estamos hablando de teoremas de continuidad. Me da igual una o dos o las veces que sea, pero en algún momento la función va a valer 0. Debe existir un punto, por lo menos, que pueden ser más, pero por lo menos existe un punto en el que vale 0. Esto es consecuencia inmediata del teorema de los valores intermedios. Y me dice, bueno, pues si f es continua en AB y los valores de los signos en sus extremos son distintos, también menuda forma de decirlo. Se podría decir, los extremos tienen valores de distinto signo. Entonces, existe al menos un número C perteneciente a AB. Claro, bueno, aquí podemos incluso quitar los extremos del intervalo, porque en el teorema de los valores intermedios, pues no se quitaba, podía ser estos de aquí. Pero aquí ya partimos de que f de a y f de b no son 0. O sea, no se va a alcanzar en 0 porque hemos dicho que tiene signos distintos. Bueno, bien podría ser 0, pero vamos, podría entenderse. Pero bueno, cuando dice signos distintos se supone que uno es positivo y otro es negativo, o al revés, uno es negativo y otro es positivo. Existe al menos un número C en el que pues se anula la función f de C
es igual a 0. Existe una raíz de la función. Vamos a suponer que esto pues es al revés, sería la interpretación geométrica que a veces lo ponen, ¿no? Sería aquí A y aquí B. Vamos a suponer el otro caso en el que f de b es positivo y f de a pues es negativo. Bueno, pues en este caso la función 1, 2 o 3 ceros, los que tenga, pero aunque sea línea recta, como sea. Aquí va a existir un punto. Hay otras formas de enunciarlo que a veces pues yo pondría, digamos, esta función, esta forma de aquí. Pero ¿cómo podríamos decir que los valores en los extremos son distintos? Bueno, pues una forma de decir los signos en sus extremos son distintos, esta frase de aquí, esto lo podríamos decir así: f de a por f de b es menor que 0. Eso es decir que los valores en los extremos son distintos, porque vamos a suponer que f de a es positivo. Para que el producto sea negativo, f de b tendría que ser negativo. Vamos a suponer que a es negativo, entonces para que el producto sea negativo tendrá que ser positivo, porque menos por menos daría más, y más por más pues también da más. O sea, que es una forma alternativa de decirlo. Vamos a ver, por ejemplo, un par de ejercicios sobre esto. ¡Tachán! Aquí los ejercicios aparecen por arte de magia. Tendríamos el ejercicio 24 de la página 209, tiene dos apartados. Vamos a coger el apartado B, por ejemplo, como primero. Apartado B, que dice, bueno, demuestra que las siguientes funciones tienen un 0 en los intervalos correspondientes. Vamos a coger la función g de x igual a x al cuadrado menos 2 menos seno de x en el intervalo 0pi. Bueno, pues lo primero que hay que ver, si tienen un 0, pues alguno, ya veremos ejercicios donde se pide exactamente que sea 1 exactamente y no más. Pues si tienen algún 0, pues lo que aplicamos es el teorema de Bolzano. Entonces, habría que justificarlo siempre. Diríamos, vale, el teorema de Bolzano, ¿qué condiciones nos pide? Una función continua en 0pi. Lo primero que tendremos que decir es que g de x es continua en 0pi por ser suma de funciones continuas. Esto lo hemos visto antes. Es decir, polinómicas y trigonométrica y seno de x, que son funciones continuas. No hace falta dar más explicaciones. Estas son funciones elementales, funciones continuas. Vale, además, f de 0 me vale 0 al cuadrado menos 2 menos seno de 0. Seno de 0 es 0. Esto me da menos 2. Y f de pi es igual a pi al cuadrado menos 2 menos seno de pi. Seno de pi también es 0. Entonces me quedaría pi cuadrado menos 2. Pero claro, vamos a ver, pi cuadrado son 3,14 por 3,14, o sea, esto en cualquier caso es mayor que 0 y este es menor que 0. Recordar, 0 lo que levanta y pi, que es 180, lo que levanta. El seno es 0. Bueno, pues entonces, por el teorema de Bolzano, existe un punto o un número perteneciente a 0pi en el que f de c es igual a 0. O sea, f tiene una raíz, f no. Esto sería todo g, ¿vale? Bueno, es más fácil, no. Vale, esto sería una g, esto sería una g y esto sería una g. Bueno, pues ya está. Eso es lo que quiere decir que tiene una raíz. Tiene un 0. Un 0 es una raíz, que ahí vale 0. Vamos a ver el teorema de Bolzano. Si f es continua en el intervalo 0pi y los valores de los signos en los extremos son distintos, ya hemos visto cuánto vale en 0, que es negativo, y en pi, que es positivo, entonces existe un número c
que es una raíz de dicha función. Bueno, pues ya está. Pasamos ahora al apartado A, que es lo mismo, pero para la función f de x, en este caso, pues x al cubo más 3x cuadrado, no, más 3x menos 2, y nos piden en el intervalo 0, 1. Bueno, lo primero que hay que poner para verificar que está en las hipótesis del teorema de Bolzano, f es continua, ya que se trata de un polinomio, polinómica. ¿Vale? Y en ese caso, como además el grado de la función es 3, nosotros ya sabemos de primero de bachillerato que va a tener una raíz real, por lo menos. Porque recordemos que las raíces complejas de los polinomios van por pares. Si z es una raíz de un polinomio, su conjugada también. Entonces, en caso de tener una raíz compleja, pues ya podríamos factorizar y tener hasta grado 1. Bajaríamos el grado factorizando x menos una raíz compleja, x menos su conjugada, y ahora quedaría x menos un número, que sería la tercera raíz, que sería una raíz que tiene que ser real, porque si fuese compleja no sería, tendría que ser también su conjugada, y no podría ser, serían 2. Entonces, en este caso, pues tendría una raíz real. Podría ocurrir que no tuviese raíces complejas. Bueno, si no hay raíces complejas, pues las 3 serían reales. Con lo cual, en cualquiera de los casos, este polinomio tiene una raíz real. La historia aquí es que este polinomio dice que además está en el 0, 1. Entonces, bueno, es que nos lo pone muy facilito, la verdad. F de 0 es igual a 0 al cubo más 3 por 0 menos 2, que es menos 2. Y esto es menor que 0. Y f de 1, pues 1 al cubo más 3 por 1 menos 2 me daría 4 menos 2, que es 2, mayor que 0. Bueno, pues entonces ya está. Por el teorema de Bolzano, f tiene una raíz en 0, 1. O sea, dicho de otra forma, se podría decir, bueno, pues por el teorema de Bolzano existe un c perteneciente a 0, 1, tal que f de c es igual a 0. Esto es lo mismo que decir que tiene una raíz en 0, 1. Bueno, ¿y cuál es esa raíz? Porque ya el ejercicio este se ha acabado, pero podríamos afinar un poco más y decir, bueno, igual, no sé, pues vamos a ver. Yo tengo aquí el intervalo 0, 1. 0, 1. Me dice que f de 0 es menos 2. Vale. Y f de 1 es 2. La función es continua. Y por el teorema de Bolzano, pues va a pasar de aquí a aquí. Entonces, en algún momento, aunque suba, baje, haga lo que quiera, muchas veces, pero por lo menos una vez va a cruzar al eje X, o sea, va a valer 0. Bien, podemos decir, vale, pues voy a coger y voy a considerar el punto medio. 0 más 1 entre 2, o sea, un medio. A todos los efectos, un medio. Y voy a intentar a ver cuánto vale f de un medio. F de un medio es, pues, un medio al cubo, más 3 por un medio, menos 2. Y esto es, repito que esto ya no forma parte del ejercicio, pero vamos a pensar. 1/8 más 3 medios menos 2, es decir, si esto sería 8, pues 1, 8 entre 2 serían 4 por 3, 12, y menos 8 por 2, 16. En cualquier caso, esto es menor que 0. Entonces este vendría lo que sea, pero menor que 0. Quiere decir que, independientemente de que en esta parte haya raíces, porque la función bien que podría subir, cortar y luego bajar y volver aquí, pero el teorema de Bolzano aplicado al intervalo 1 medio 1, pues me dice que aquí hay una raíz. Entonces hay una raíz en el intervalo 1 medio 1, ¿vale? Luego f tiene
una raíz en 1 medio 1. ¿Y por qué no sigo? ¿Por qué no digo, bueno, pues ahora voy a coger el punto medio entre 1 medio y 1, que es 1/4, ¿vale? 1/4. Bueno, pues miramos a ver cuánto vale. Bueno, 1/4 no, 1/4 está por aquí, ¿no? Sería 1 medio más 1, 1 medio más 1 entre 2. Bueno, está claro que estos son 3/4, no 1/4, 3/4. Bien, pues 3/4. Cojo el valor 3/4 y digo, vale, ¿cuánto vale f de 3/4? F de 3/4, pues es eso, 3/4 de lo mismo, al cubo, más 3 por 3/4, menos 2. Y esto me queda 3 por 3, 9 por 3, 27, 4 por 4, 16 por 4, 64 avos, más 9/4, menos 2. Entonces, si ponemos ahí, 64, quedaría 27, 64 entre 4, 16 por 9, 144, menos 128. En cualquier caso, esto es positivo, no haría falta calcularlo, solamente me interesa el signo. Pero bueno, eso se calcula, lo he calculado, vale 43. Que no, ya digo que no hacía falta, simplemente saber que es positivo. Entonces, en 3/4 la función es positiva. Independientemente de que en este lado pueda o no pueda haber raíces, lo que me dice el teorema es que aquí hay una raíz. Entonces, podríamos concluir luego f tiene una raíz en 1 medio 3/4. Vale. Pues vamos ahora a considerar el punto medio de 1 medio 3/4. Y digo, vale, pues voy a seguir. 1 medio 3/4. Venga, 1 medio más 3/4 entre 2, que es el punto medio, ¿no? Esto serían 2/4. 2/4 y 3/4 son 5/4. La mitad son 5/8. Vale, pues cogería aquí el punto 5/8. Ahora, 5/8. Y vuelvo a hacer lo mismo, f de 5/8. Y así miro el signo, si es positiva, negativa, y me voy centrando y voy aproximando la raíz tanto como quiera. Entonces, por este método, la raíz no es que la sepa de forma exacta. Bueno, a lo mejor en una de estas, bingo, ¡pum!, sale 0. Pero igual no. Entonces, por este método puedo aproximar la raíz. Este método que va dividiendo, por este método, puedo ir aproximando la raíz tanto como quiera. Este método que va dividiendo en trocitos de 2 en 2 o 2 en 2, así se llama método de bisección, porque corta en 2 partes. O también llamado dicotomía. ¿Está aquí? Sí. ¿Está aquí? No, sí, no. Bueno, pues eso. Este sería el método de bisección o dicotomía, que bueno, pues es un método numérico, porque hay que coger calculadora para hacerlo, pero que me permite, en una función continua en las hipótesis del teorema de Bolzano, me permite aproximar una raíz tanto como quiera. Bueno, vamos ahora a ya directamente, pues, ejercicios de estos que han caído en selectividad y cosas así. Voy a poner el enunciado. Y el primero de ellos, que está ahí ya, dice: encontrar un intervalo en el que el polinomio p de x igual a x a la sexta más x a la cuarta menos 1 tenga al menos una raíz. Vale, y ahora aquí, ¿qué números me invento? Bueno, pues esto sí, esto ya es a ojo. Puedo coger un intervalo enorme, pero bueno, pues puedo probar. Esto es probar, ¿eh? Yo digo, a ver, ¿cuánto vale en el 0? En el 0 el polinomio es 0 a la sexta más 0 a la cuarta menos 1 es menos 1. Y en el 1, pues 1 a la sexta más 1 a la cuarta menos 1, 1. Pues ya está, mira, en el 0, 1 hay una, porque esto es un polinomio, ¿no? Es continuo, el teorema de Bolzano, bla, 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 esto es negativo, esto es positivo. Bueno, no vale dejarlo así. Hay que poner ahora, porque esto nos lo van a corregir. Entonces,
P es una función polinómica. Luego, es continua. En todo R, bueno, en todo R, bueno, vale, pues en todo R, pero si vamos a aplicarlo al intervalo 0, 1, pues entonces en todo R, luego en 0, 1, cerrado, ¿vale? Para que sea exactamente el mismo teorema de Bolzano. Además, seguimos el rollo aquí, además, f de 0 es igual a menos 1 menor que 0 y f de 1 es igual a 1 mayor que 0. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un punto C perteneciente a 0, 1 en el que f de C es igual a 0. Es decir, f tiene al menos, existe un punto, puede haber más, pero tiene al menos una raíz en dicho intervalo, venga, en dicho intervalo. ¿Está? Así. Pero todo esto hay que escribirlo, porque todo esto nos lo van a corregir, no vale dar por supuesto nada. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2, cambio de pantalla. Y ejercicio 2 que dice probar que para la función f de x igual a 2 menos x menos logaritmo de x existe un punto C perteneciente al intervalo cerrado 1 partido de cuadrado 1 tal que f de C es igual a 0. Típico del teorema de Bolzano. Entonces, lo primero, f es una función, o podemos decir, veamos que f está en las hipótesis del teorema de Bolzano. F es una función continua en el intervalo 1 partido de e cuadrado 1 por ser suma de funciones continuas en dicho intervalo. Vale, además, ahora me lo ponen bien facilito, f de 1 partido de e cuadrado, ¿cuánto es? Pues sería 2 menos 1 partido de e cuadrado menos logaritmo neperiano de 1 partido de e cuadrado. Ahora, ¿y ahora qué? Bueno, pues esto, vamos a ver, estamos en segundo bachillerato, esto es el logaritmo neperiano de e elevado a menos 2. ¿Vale? Que esto es menos 2 logaritmo neperiano de e, menos 2 por 1, menos 2. Entonces, esto me quedaría 2 menos 1 partido de e cuadrado menos 2. Es decir, 4 menos 1 partido de e cuadrado. En cualquier caso, este número de aquí es menor que 1, 4 menos algo menos que 1, esto es mayor que 0. Y después, por otro lado, f de 1 es igual a 2 menos 1 menos logaritmo de 1. Entonces, quedaría 2 menos 1, 1 menos logaritmo de 0, pues, logaritmo de 1, 0, pues 1, mayor que 0. Aquí no podemos aplicar el teorema de Bolzano porque tenemos que este número es mayor que 0 y este otro es mayor que 0. Por lo cual estaríamos confundiéndonos si dedujésemos que por el teorema de Bolzano tiene un 0 en ese intervalo. Con lo cual esto no nos vale, hay que pensar otro método. Bien, aquí es cuando uno empieza, digamos, a desesperarse un poco, digamos, bueno, vamos a ver, no me ha salido con esto, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues voy a intentar ir hacia acá, voy a coger el 0,5 a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, esto ya es pegar un poco palos de ciego, 0,5 que es f de 1 medio. Un medio, o ni siquiera eso, cojo la calculadora y lo calculo, y entonces diría 2 menos 0,5 menos logaritmo de 0,5, a ver, 2 menos 0,5 menos
el logaritmo de 0,5 y me queda igual a 2,19. Cabrón, nomás, pues esto me sale positivo. Bueno, pues venga, el 0,8. A ver, bueno, pues ahora cojo y digo 2 menos 0,8 menos el logaritmo de 0,8. Y esto me sale 1,4. 1,4. Bueno, pues el 0,99. Venga, a ver, 0,99. A ver si ahí me da otro signo, a ver qué me da. Y resulta que, vamos a ver, 0,99. Bueno, resulta que también me sale positivo. Entonces ya, bueno, aquí pasa algo. Pasa algo porque esto no es normal. Entonces, cojo y digo, vale, pues vamos a pensar un poco. Esto ya no es el teorema de Bolzano, pero podemos pensar un poco y decir, vale, vamos a ver esta función, porque esta función tiene la pinta de, bueno, aquí me sale 19, 1,4, aquí me sale 1, igual va, no sé, a ver, vamos a ver, igual va bajando. ¿Cuánto vale la derivada? Sería menos 1 menos 1 partido por x. Vaya hombre, esto es negativo. Esto quiere decir que la función va decreciendo. ¿Es una función decreciente? ¿Cómo va a valer 0? Vamos a ver, si en el 1 partido de cuadrado resulta que esta función me ha salido que vale esta cosa, esto, y en el 1 dice que vale 1, y la función va decreciendo, pues aquí no va a cortar al 0, eso es imposible. O sea, en el punto 1 partido de cuadrado, o sea, en el intervalo esta función va decreciendo. No hay un 0 ahí. O sea que esto se podría poner, no hay un 0, esta función no tiene ningún 0 en este intervalo. Esta función no se anula en intervalo dado. Bueno, entonces cogemos, vamos a cortar el vídeo a ver qué pasó. Y ya sé lo que ha pasado, lo típico de siempre. Pues que he copiado mal el enunciado. Aquí la función es la función f de x igual a 2 menos x más logaritmo neperiano de x. Dice además, ni siquiera es que he probado, que es una función continua en 0 infinito. O sea, ya el enunciado ya me dice además que sea la función esta continua en 0 infinito. Aquí pues tendríamos que decir lo mismo. F es una función continua por sumas de funciones continuas en dicho intervalo. Esto vendría ahí. Y además f de 1 partido de e cuadrado es igual a 2 menos 1 partido de e cuadrado menos logaritmo de 1 partido de e cuadrado, que es menos 2, es decir, 2 menos 1 partido de cuadrado menos 2. Y ahora sí, quedaría menos 1 partido de e cuadrado, que es menor que 0. Y por otro lado, f de 1 es igual a 2 menos 1 menos logaritmo de 1, que hemos visto que vale 1, mayor que 0. Luego, por el teorema de Bolzano, f tiene una raíz en el intervalo 1 partido por e, bueno, vale, 1 partido de e cuadrado menos 1. Luego, cuidado, hay que ser un poco estrictos, ¿no? 1 partido de cuadrado 1, ¿vale? Que lo contiene. Bueno, pues este sería nuestro ejercicio. Ahí que nos quedamos sin pizarra. El siguiente ejercicio, ejercicio 3, para f de x igual a x más e elevado a x, a menos x, sí, ¿vale? Demostrar que existe un c perteneciente a R tal que c más e elevado a menos x es igual a 4. ¿Alguno? Bueno, pues como es alguno, vamos a sondear. No nos dice nada, pero cuidado, aquí la función no es esta. Podríamos aplicar el teorema de los valores intermedios.
sí, coger un número en el que esto sea menor que 4 y un número en el que esto sea mayor que 4. Bueno, pues sí, se podría hacer. Por ejemplo, venga, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, f es una función continua. Vale, en 0. ¿Cuánto vale en 0? Que sería lo más fácil. F de 0 es 0 más e elevado a menos 0. Bueno, pues esto es 1, ¿no? 0 más 1. 0 más 1 igual a 1. ¿Y cuánto vale? Vamos a coger un valor que sea mayor que 4. Pues el mismo 4, por ejemplo. F de 4 o F de 3, pero bueno, F de 4. Sería 4 más e elevado a menos 4. E elevado a menos 4 es mayor que 0, ¿eh? Entonces, este número es mayor que 4. Luego, por el teorema de los valores intermedios, existe un C perteneciente a R tal que f de C es igual a 4. ¿Vale? Se podía incluso, para que quedase más bonito, enunciar en el problema, en la resolución del problema, el teorema de los valores intermedios. El intervalo que he cogido aquí pues es el 1, 4. No tiene por qué ser 4, podría coger el 10, el 1, 10 o el 1... Sí, el 1, 10. Y ya está, me daría. No tiene por qué ser 4 porque aquí es un 4. Lo importante es que f de 4 es más grande que 4. F de 4 es más grande que 4. Y f de 0 pues es más pequeño que 4. F de 4 es más grande que 4, con lo cual el 4 lo va a pillar en algún lado. Hay otra forma de hacer este ejercicio sin complicarnos tantos, y es suponer, por ejemplo, que la función no es esta, sino que la función que yo cojo es g de x igual a x más e elevado a menos x menos 4, y ver que eso en algún momento vale 0 aplicado el teorema de Bolzano. Entonces, bueno, pues cogeríamos en el 0 y después en el 4, por ejemplo, y veríamos que existe un punto en el que vale 0. Por lo tanto, si c más e elevado a menos c menos 4 es igual a 0, pues c más e elevado a menos c es igual a 4. ¿Vale? Se podría hacer de esa otra forma también. Vamos con el último ejercicio. Y dice, demostrar que la ecuación 3x igual a e elevado a x tiene alguna solución en menos infinito 1. Pero bueno, esto con el teorema de Bolzano pues lo podemos hacer. Sea f, por ejemplo, 3x menos e elevado a x. Si yo veo que esto vale 0, porque claro, esto es cierto, bueno, pues equivale a decir que 3 elevado a x menos e elevado a x igual a 0. Si encuentro un valor para esta función que valga 0, pues tenemos un valor en el que 3x es igual a e elevado a x. Vamos a intentar aplicar esta función que es continua en el intervalo que voy a poner aquí. Y tengo que cazar dos valores, en el que uno que sea negativo y otro que sea positivo. Cazarlos así. Me dice en el 1, ¿no? Bueno, pues vamos a coger f de 1 es igual a 3 por 1 menos, cuidado, menos e. Es 3 menos e. En cualquier caso, e, si no lo sabéis, pero vamos, que si lo sabéis, e es aproximadamente 2,72. Bueno, pues entonces ahí 2,72. Pues entonces vamos a ver que esto es 3 menos e. Pues esto es, en cualquier caso, es mayor que 0. Necesitamos ahora un valor en el que sea menor que 0. No podemos coger menos infinito, que sí que diríamos, vale, menos infinito, menos 0, menos infinito, vale, negativo, pero tiene que ser intervalo cerrado. Al infinito nunca llegamos, de hecho aquí aparece el infinito abierto. Entonces, cogemos un valor, por ejemplo, pues no sé, el 0. 0 me quedaría 3 por 0, 0, menos 1, vale, pues el 0, mira, me quedé bien. F de 0 sería 3 por 0 menos e elevado a 0, es decir, 0 menos 1, que es
Menos 1. Menor que 0. Vale, pues entonces ya sabemos que es en el 0, 1. Entonces, por el teorema de Bolzano, existe un punto C perteneciente a 0, 1. Yo pondría incluido en menos infinito 1, para ya matar dos pájaros de un tiro, en el que f de c es igual a 0. Es decir, (3c menos e elevado a c es igual a 0. Luego, aquí se me acaba la pizarra, pero bueno, directamente 3c es igual a e elevado a c, que es lo que queríamos demostrar, que hay un punto que cumple eso. ¿Vale? Pues ya está, con esto llega. Vamos a ver lo que hemos hecho hoy, que sería todo esto, quitando algunas correcciones.